tecnología, todo lo que quieres saber. Ya con el podcast llegó, el entretenimiento está en acción. Con datos y diversión, esto es lo que te da emoción. Hola y bienvenidos a este primer episodio de Podcast Nororiental. Mi nombre es Emanuel Paredes. Hoy vamos a tener una historia fascinante, un capítulo en donde vamos a ver acerca de la historia de las telecomunicaciones, y tenemos hoy día dos invitados especiales que siempre es un gusto conversar con ellos, y hoy en este episodio vamos a mostrarlos a nuestros oyentes, a los que nos siguen en las redes sociales, de este episodio relacionado a la historia de las telecomunicaciones. Y bueno, voy a dar inicio a este episodio dándoles la más cordial bienvenida a mis invitados. Él es ingeniero electrónico, tiene una maestría en telemática y telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Ingeniería. También tiene estudios de doctorados en telecomunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también nos acompaña el día de hoy el historiador Nicolás Castro Meléndez, que siempre ha sido un gustazo conversar con él de muchos temas, de muchas materias aquí relacionado al Instituto Tecnológico Nororiental de la Selva. Entonces quiero darles un cordial aplausos a nuestros invitados, ingeniero Gumersindo Bartra y el historiador Nicolás Castro Meléndez. Bienvenidos a este podcast nororiental. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir algunas vivencias históricas de lo que son las telecomunicaciones, el pasado, el presente y lo que podría avisorarse en el futuro, ¿no? Historiador, en este podcast vamos a hablar un poco de cómo ha ido la historia de las telecomunicaciones, y tu aporte en la historia va a ser importantísimo para nosotros y para nuestros oyentes que, bueno, tienen una idea de quizás actual, de los que están en esta generación actual de las telecomunicaciones, y su aporte va a ser importantísimo, cómo ha ido evolucionando, y esos puntos, estos hitos en la historia va a ser importantísimo. Profesor Nicolás, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, Emanuel. Digamos, nos corresponde a nosotros como Instituto Tecnológico justamente promover estos aspectos relacionados a la ciencia, tecnología, la innovación, que son claves, que son trascendentales, digamos. Y en esta ocasión el tema de las telecomunicaciones es fundamental, aprovechando, digamos, la presencia del ingeniero. Así es. Es un privilegio para nosotros tener aquí en la institución. Tiene trabajando con nosotros este año, y hay que sacar esa información para que nuestros oyentes, el público que nos ve aquí en este podcast nororiental, también se informe acerca de este conocimiento acerca de la historia de las telecomunicaciones. Pero quería empezar con este podcast preguntando al ingeniero Gumersindo, ¿cómo así te nació la idea de querer aprender acerca de este mundo de las telecomunicaciones? Bueno, esto más o menos comenzó cuando estaba en la secundaria. Tenía la idea de entender cómo es que las comunicaciones venían de un radioreceptor, ¿no? Quería saber cómo es que las personas pueden hablar a través de un equipo electrónico, y cómo es que puedes pasar la música. Entonces eso motivó a que yo abra el radio de mi abuelo, y que era una radio tubos. En esa época la tecnología era tubos, y básicamente no encontré a nadie, solamente había bichos, ¿no? Entonces, eso fue la motivación por la que quería en realidad aprender el tema de la electrónica, y sobre todo el tema de las comunicaciones, ¿no? ¿Y no te nació la curiosidad de querer saber, porque eso me pasaba a mí en algún momento, de querer saber quiénes estaban ahí dentro? Porque lo que se pensaba, y no sé si también te puede haber pasado, profesor Nicolás, ahí nos puedes ayudar, cómo también ha sido su vida en esos tiempos, ya que nos habla el ingeniero Gumersindo, de saber quién está ahí dentro de la radio, porque se pensaba que hay hombrecitos ahí dentro de la radio que están hablando, que se conversaban, porque eso es lo que se pensaba, ¿no? ¿Qué es lo que usted también tenía? Claro, justamente lo que le acabo de decir, que cuando yo abrí el radio quería ver si realmente existían ahí personas, digamos, orquestas que están tocando la música, ¿no? Y simplemente vi un montón de componentes que no los entendía al comienzo. Ahora sí puedo decir que los componentes eran, por ejemplo, tubos, eran resistencias, condensadores que había en un dispositivo que hacían posible una antena que permitía captar la información de radio, ¿no? Y señor don Nicolás, ¿cuál ha sido su experiencia? Mira, la curiosidad que despierta cualquier dispositivo electrónico, digamos, es innato en los seres humanos, ¿verdad? Averiguar cómo es que ocurre, buscar la causa, ¿no es cierto? Y ciertamente a mí, como a todos ustedes, seguramente les ocurrió lo mismo cuando éramos niños, digamos.
ver una caja, un dispositivo ahí que emite, digamos, te saluda, te da la hora, digamos, Claro. te informa, te pone música, te anima, pues eso es algo fantástico, pues, ¿no es cierto? Algo, digamos, Claro. inusual. Y cuando todavía está pues en el primer nivel del desarrollo cognitivo, obviamente uno apenas, digamos, puede imaginar, ¿no? ¿Qué hay, digamos, Claro. como le ocurrió al ingeniero Comercino? Bueno, abrió la caja y seguramente malogró el dispositivo, Sí, pues. pero la curiosidad, eso es lo que... Sí, pues eso es quizás innato en los seres humanos, ¿no? Para entrar en el tema de la historia de las telecomunicaciones, quisiéramos saber, y quizás nuestros oyentes también se están haciendo esa pregunta, ¿cómo es que nació este tema de las telecomunicaciones en la antigüedad? ¿Desde dónde viene? ¿Cuál es el origen? De lo que se puede saber, porque hay muchos autores que pueden explicar una y otra información, pero ¿cuál es la que más de repente se acerca a la realidad o lo que usted conoce, ingeniero Comerciante? Bueno, en realidad si uno revisa la información sobre la historia de las telecomunicaciones, verá que el ser humano siempre ha tenido esa necesidad innata de comunicarse, ¿no? Primero a corta distancia, luego hubo la necesidad de comunicarse a una distancia mayor, justamente luego diremos que tele justamente significa distancia y la comunicación o telecomunicación sería comunicación a distancia. Entonces, esta necesidad innata surge generalmente en ámbitos de problemas, ¿no? Entonces, siempre las telecomunicaciones o la tecnología en general ha estado ligada a lo que es el tema de la hegemonía militar. Y ya en 1164 a.C. ya había una comunicación que tenían los romanos y griegos con respecto a los mensajes a través de humo, ¿no? Humo y fuego, que luego más adelante inclusive hay un clásico del maratón de una persona que corrió para avisar que Atenas había derrotado a los griegos en una batalla más o menos por el 490 a.C. Corrió más de 200 kilómetros, se demoró como 2 días, pero cuando llegó exhausto simplemente dijo simplemente que ganaron la batalla y maratón, esta persona Filipides fallece, ¿no? Después de darle una... Terminó la carrera, llegó a avisar y quedó... Y ahí quedó. Entonces eso más o menos por 490 a.C. Luego después, en la época de los 350 a.C., se empezaron a utilizar telemensajes de tambor, ¿no? Que sería una especie de enviar sonidos similares a un telégrafo, pero Claro. audible. Eso lo usaron en África, en América, ¿no? También en la China, ¿no? Y ya posteriormente, y justo ligado al tema bélico, se empezaron a utilizar telemensajes de palomas, ¿no? Y las palomas mensajeras, ¿no? Y ahora la pregunta podría ser, ¿cómo es que una paloma mensajera sabía a dónde llevar el mensaje, ¿no? Lo que pasa es que no llevaban el mensaje, lo que pasa es que traían el mensaje. Y las palomas tienen una característica importante que cuando nacen reconocen su entorno y lo tienen grabado en el cerebro y se guían bastante bien con el tema del magnetismo terrestre, ¿no? Entonces, lo que hacía es que... su casa, ¿no es cierto? Claro, entonces para que esto ocurra, las personas que usaban estas palomas mensajeras lo llevaban al campo de batalla, pero obviamente se criaban primero en la base militar. Lo llevaban al campo de batalla y solamente colocaban el mensaje y lo soltaban y ellos regresaban a su casa. O sea, básicamente ese era el tema. O sea, regresaban a la casa llevando el mensaje. Ah, claro, están en el campo de batalla y luego regresaban al lugar donde estaban. Ah, interesante. Ay, pero yo quería cortarte, no sé, que muchos oyentes también nos recordarán, quizás en la época en la que yo estoy, tengo más de 30 años, ese tema de lo que me mencionabas de las comunicaciones con humo, ¿no? Siempre se veían en las series, ¿no? En las películas, que los apaches hacían así, y en el tema de los tambores, también en nuestro país, aquí en Perú, donde están nuestras tribus, nuestras etnias, también se comunicaban con estos tambores, ¿no? Y creo que, entonces, por ahí podría ser también el origen de que ellos también podrían haber tenido, ¿no? Esa forma de comunicar, ¿no? Claro, por ejemplo, el tema del humo, así como el tema de las palabras mensajeras que regresaban llevando el mensaje, en el caso del humo solamente eran símbolos para indicar, por ejemplo, si todo estaba bien, si estaba en peligro o para pedir ayuda, ¿no? O sea, eran mensajes donde, por ejemplo, un humo largo, un humo corto, ¿no? Que en realidad están simulando algo que posteriormente se convertiría en lo que es el telégrafo. Claro. El telégrafo finalmente es una emisión de mensajes de puntos y rayas. Entonces acá básicamente esos fueron los inicios de las comunicaciones. Creo que el profesor Nicolás podría ahondar el tema esto de la historia antes de las comunicaciones eléctricas, ¿no? Sí, bueno, todo esto es muy, muy interesante, como usted ha destacado, la necesidad de comunicarse, ya sea para intercambio, digamos, entre comercial, o puede ser, digamos, para la cacería, la pesca, la recolección, o para advertir de peligro,
o ante situaciones bélicas, de guerra. Entonces los seres humanos cada vez, digamos, han ido perfeccionando los métodos o los sistemas o las herramientas para comunicarse, ¿no es cierto? Y inicialmente, pues lo más primario, pues son los sonidos, ¿no es cierto? En este caso los tambores, por ejemplo, en la Amazonía se utilizaba el manguaré, ¿no es cierto? Que es un árbol seco y digamos, preparado, vacío por dentro, para emitir sonidos, ¿no? Y cada sonido tiene unos significados. Claro, como dice el ingeniero, digamos, tanto el humo como el agua, como cualquier otra señal, no es pues completa, ¿no? Es una cuestión, digamos, muy sintética, muy, digamos, condensada para advertir cosas muy puntuales. O sea, no se utilizaba como para comunicar, para transmitir una información completa. Claro, y luego ahí mencionabas en algún momento el tema de que, por ejemplo, cuando era sonido no era una información privada, ¿no? No va por ahí. Eso es interesante, ¿no? Como notarán, tanto el tema de tambor o las señales de humo, no es una comunicación, digamos, segura ni privada, porque todo el mundo puede ver una señal de humo. Claro, claro. O todo el mundo puede escuchar el sonido de los tambores. Entonces, finalmente, algunas personas empleaban otro sistema para poder comunicarse. Por ejemplo, ubicar, si se van a comunicarse dos bandos, en una colina colocaban una persona y simplemente hacían algunas señales pueden ser con antorchas, que solamente lo podían ver ellos. Entonces, para poder transmitir la información hacia la colina y la colina hacia el otro lado, ¿no? Entonces, pero en general no era una cuestión pues segura ni privada. Y como esto tiene un uso militar generalmente, el tema de seguridad no estaba presente pues en este tipo de comunicaciones, porque hasta los enemigos podían enterarse. Por eso que vino el tema de las palomas mensajeras, ¿no? Que de alguna manera sí le daba privacidad, ¿no? a las comunicaciones entre un bando y otro. Para más o menos ir un poco pensando, ¿qué podrían pensar las personas de esa época si le llevamos nuestra forma de comunicar actual a esa época? ¿Qué pensarían? Tal vez que sería como una especie de magia, porque quizás si hubiera la posibilidad de poder regresar en el tiempo y poder trasladar nuestra forma de comunicación de ahora a esa época antigua, ¿qué pensarían ellos, ¿no? ¿Qué crees, profesor Gumersindo, ingeniero Gumersindo, profesor Nicolás? Yo creo que esa respuesta la puede dar el profesor Nicolás. Yo solamente adelanto que en realidad sería pues algo extraordinario, probablemente sea como en muchas civilizaciones que aparecen seres que dicen que no son de este mundo, que son como dioses, que logran una comunicación de esa naturaleza que no entienden, ¿no? ¿Podrían decir que es magia quizás, profesor Nicolás? Los seres humanos somos muy adaptables, digamos, en lo que inicialmente nos puede causar una impresión, digamos, de nivel alto, poco a poco, digamos, se va familiarizando, porque los seres humanos de 200, de 300.000 años atrás no son diferentes a nosotros en términos de capacidad cognitiva, en inteligencia, digamos, tienen exactamente la misma estructura, la misma composición, y reaccionarían casi como reaccionamos nosotros. Cuando entramos en contacto, y yo me acuerdo perfectamente, entré en contacto con el computador por primera vez aquí en el nororiental y me, digamos, sorprendió de sobremanera la interacción. O sea, te saludaba, te preguntaba, te decía cosas, pues eso es algo, digamos, que te deja, como se dice. Y últimamente estamos viendo tus publicaciones en TikTok. Y al final, digamos, uno se acostumbra al sistema y ya no le parece tan extraordinario, ¿no es cierto? Mi pregunta quizás estaba relacionada a que, por ejemplo, los chasquis, ¿no? Que hacían estos recorridos inmensos que tenían que viajar desde Cajamarca hasta el Cusco o hasta Quito, ¿no? Entonces, quizás la forma de comunicación los ayudaría muchísimo. José Olaya tenía que llevar las cartas nadando desde el puerto de, no sé si, del Callao y llevar esta información hasta Chorrillos, ¿no? Entonces, quizás hubiese cambiado, quizás no hubiese sido una muerte de esa manera para José Olaya, no lo hubiesen detectado de repente, ¿no? Son cosas que nos podrían lanzar, a ver si nuestros oyentes en sus comentarios podrían explicarnos qué creen que podría haber pasado, ¿no? Con estos personajes que quizás lo conocemos en la historia. Pero aquí hacemos un salto. Ya vimos el tema de la comunicación con los antecedentes y estas cosas, y pasamos a esta invención del telégrafo y el teléfono. Gumersindo. Un salto impresionante, muy, quizás no podría decir alentador, quizás un salto muy grande para la humanidad en el tema de la comunicación, las telecomunicaciones. Bien, ya en el siglo XV de nuestra era, o sea, después de Cristo, se inventa la imprenta,
que fue básicamente el tema para poder enviar otro tipo de símbolos. Y la electricidad, que se descubre en 1750, más o menos en el siglo XVIII, por Benjamin Franklin. Y el telégrafo aparece el año 1844 por Samuel Morse, que crea un código de puntos y rayas para poder enviar, ya teniendo la electricidad, podríamos interrumpir para indicar que es un 1. Uno, si es digamos una interrupción rápida, es un 1, y una interrupción más o menos larga es una raya, ¿no? Entonces, al final, inclusive el mensaje más emblemático del alfabeto Morse es el pedido de auxilio, que es el famoso SOS, ¿no? Que es punto, 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 claro, raya, 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 punto, 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 ¿no? O sea, todo el mundo se aprendía eso. Y luego, después del 1844, se tiene un cable submarino, el 1800 más o menos 58, el primer cable telegráfico submarino, ¿no? Y ya posteriormente, en 1900, es que se crea el telégrafo inalámbrico, donde ya podemos enviar información sin hacer tendido de cables en ningún lugar, ¿no? Este podcast llega gracias al auspicio de Academia CEPRE Nororiental. Inicio de clases 6 de enero 2025, con 10 programas de estudio. Y ahí quizás podríamos hacer tal vez alguna convergencia también con el tema de la radio. Quizás si el tema de la comunicación de la radio pasa a otro plano. Claro, lo que pasa es que la tecnología es evolucionaria. Significa que en realidad se requieren cambios paulatinos y para ir avanzando en el uso de una tecnología u otra. Por ejemplo, después del telégrafo de 1900. Sin embargo, el año 1876, Alejandro Graham Bell patenta el teléfono, ¿no? Claro. Donde por primera vez se transmite la voz a través de un hilo, ¿no? Cuando Alejandro llama a su asistente, le dice "come on here", le dice en inglés, y es la primera vez que se envía la voz, ¿no? Pero obviamente para que eso ocurra ha tenido que haber investigadores previos que han logrado esto. La radio se inventó en 1904. Claro, si ya teníamos el teléfono, obviamente ya se podía transmitir la voz, porque al final el teléfono no es otra cosa que convertir la presión sonora que sale del ser humano a un micrófono, que al final es como si fuera algo que varía, que la corriente sea variable, y eso se induce, una bobina induce en un secundario y sale una señal eléctrica. La idea ahí sería que la voz se convierta en una señal eléctrica. Pero también dijeron, pero si la voz se puede convertir a una señal eléctrica, ¿por qué no convertimos el video también a una señal eléctrica? Entonces, en 1926, claro, bastantes años después, se inventa la televisión, ¿no? Que al final la televisión es otra cosa que son imágenes fijas, ¿no? O sea, no son fotografías, que en realidad no es que nadie se esté moviendo en la televisión ni en una película, sino que el ojo humano, por ejemplo, solo puede percibir 20 imágenes por segundo. Entonces, si me pasa a una velocidad mayor, a una frecuencia mayor, voy a ver como si todo estaría en movimiento, ¿no? Entonces, la televisión es otra cosa que pasar, por ejemplo, 60 imágenes por segundo, que es superior a lo que el ojo humano puede ver, y le da la sensación de que en realidad parece como si estaría en movimiento, ¿no? Pero si traemos, por ejemplo, a alguien que puede ver, no sé, un extraterrestre, que pueda ver 120 imágenes por segundo, y le decimos, ven para verte un partido de fútbol acá en la casa, no le va a gustar la televisión, porque van a decir, oye, ¿qué me estás pasando? ¿Qué slides? ¿Qué me estás pasando? Claro. ¿Qué PowerPoint? ¿No? Entonces, básicamente es un tema de cómo la tecnología se aprovecha de unas deficiencias o limitaciones que tiene el ser humano para poder mostrarnos algo que en realidad solamente es eso, ¿no? Ahí acaba el tema de la televisión, y luego a partir de 1930 hasta 1946 la tecnología da un salto importante, porque si bien ya se pudo transmitir la voz, ya se pudo transmitir imágenes en blanco y negro, pues ahora faltaba un desarrollo importante, que es justamente también que tiene los orígenes en los conflictos bélicos mundiales, para el desarrollo de un equipo que sea capaz de procesar la balística de los proyectiles, por ejemplo, ¿no? Y ahí entra también el tema de las computadoras. O sea, antes de las computadoras, los matemáticos tenían un trabajo arduo en hacer cálculos de la balística de los proyectiles, ¿no? Entonces se inventa un computador, que es el ENIAC, ¿no? Que estaba pensado para justamente hacer cálculos balísticos de los proyectiles en la Segunda Guerra Mundial, pero gracias a Dios la guerra termina en 1945 y el ENIAC se termina de construir en 1946, y ahí comenzó la era de las computadoras mainframes. Claro, y ahí entramos, justo vamos a entrar a ese tema, pero profesor Nicolás, cuando hablamos de ese tema de las radios, a mí siempre se me proyecta la imagen de nuestra primera emisora, y aquí yo quisiera tal vez hablar un poco de esta emisora que lo conocemos nosotros aquí en nuestra región, que es tropical, ¿no? Que se escuchaba masivamente. Yo tengo recuerdos, profesor Nicolás, de que
cuando se mandaban estas informaciones y querías comunicar a tu familiar que estaba, no sé, Chasuta, Chapaja, Tres Unidos, desde Tarapoto, acá se hacían estos mensajes, se iban a esta emisora y se transmitían esta información y todo el mundo sabía lo que, por ejemplo, querías informar. Esto más o menos fue por los años 80 o fue mucho más antes. Yo recuerdo desde los años 80, pero fue mucho más antes. ¿Cómo consideras, profesor Nicolás, esa vivencia? Porque quizás el tema de las radios en esa época, ¿cómo ha tenido impacto? Sí, mira, en realidad no es un asunto exclusivamente de Tropical, ¿no es cierto? Entonces escuchábamos nosotros mensajes a nivel de Radio Atlántida, que era una radio, digamos, de Iquitos, ¿no es cierto? Una de las más convencionales y tradicionales, parecidas a la Radio Cora del Perú, me acuerdo también. Ya, pero también había, digamos, HCJB, La Voz de los Andes, que era, digamos, la de Ecuador, ¿eh? Se escuchaba muy bien, muy potente en toda la Amazonía. Y así, pues, o sea, todos ellos emitían, digamos, mensajes, lo utilizaban como telegrafía, pues, no había el teléfono, o había el teléfono, pero era, digamos, muy restringido, digamos, uso, ¿no es cierto? No como ahora, en la que, digamos, ya nadie me envía mensajes por radio, claro, avisando cosas, sino ya pues hace uso del teléfono. Bueno, así es. Entonces, ahí hacemos un salto. Luego viene el tema en nuestra era digital, la era digital en la que ya todos estamos inmersos, conocemos, aparece el internet y aparecen los smartphones. ¿Cómo es el origen de este tema del internet? ¿Qué información podrías darnos con respecto a esto? Bien, como comenté hace un instante, una vez que ya se tenían transmisiones de voz, de video en forma analógica es la forma como somos nosotros enviamos señales analógicas que son análogas a la fuente que la genera, pero el problema de las comunicaciones tenía muchas interferencias, ¿no? Electromagnéticas, ¿no? Entonces, por lo tanto, había que idearse un método por el cual yo tenía que cambiar un poco la forma de enviar las señales y hacer que, si la señal es analógica, ¿por qué no convertirla a una señal digital? Y cuando la convierto a una señal digital, ya simplemente son una señal digital binaria, unos y ceros, yo puedo hacer varias cosas con eso. Puedo filtrarla mejor, puedo almacenarla, ¿no? Puedo transmitirla, etcétera, etcétera. Puedo comprimir inclusive, ¿no? Entonces, el año 1930, al 1946, se construye el primer computador ENIAC, pero no hacía gran cosa en realidad, pues creo que hacía lo que una calculadora de 20 soles hace ahora. Pero lo utilizaban para un censo también. No se usó en la guerra, entonces ya sirvió para hacer el primer censo en Estados Unidos. Pero ahí no quedó el asunto, porque después viene el tema de los radares, ¿no? También, como ven ustedes, siempre todo está vinculado a la hegemonía militar en el mundo. Sí, bueno. En 1936 se creó el radar porque se envía una señal que rebota en un objeto metálico, un avión, lo que fuera, y simplemente yo podía hacer uso de estas señales. Y la fibra óptica, que aparece en 1952, ¿no? Fíjense, pero sin embargo su uso recién ha sido a finales de 1900, ¿no? El uso masivo de la fibra, pero un montón de años después. Entonces, convertir una señal analógica a digital en unos y ceros que puede ser procesado por una computadora también dio un salto importante porque las señales eran mucho más claras, nítidas. Yo podía tener la posibilidad de almacenar como unos y ceros en cualquier elemento de almacenamiento y podía luego tratarla, ¿no? Pero también, como la tecnología es evolucionaria, ya había el intento de querer, si yo soy capaz de enviar la señal en forma inalámbrica a gran distancia usando repetidores, dijeron, ¿por qué no hacer un experimento que el repetidor pues esté arriba, ¿no? O sea, empezaron a hacer los experimentos espaciales, el Sputnik, que fue el primer satélite artificial que se lanzó en 1957. Sí, el Sputnik. A inicio de la Guerra Fría. La era satelital, digamos. No, sí, pero antes se proyecta eso para que vean que en realidad las cosas iban avanzando en diferentes direcciones. El tema satelital, que comenzó en 1957, pero también en ese momento comienza la Guerra Fría, en el cual Estados Unidos se sentía amenazado por el tema de Cuba y finalmente llama a las... este-oeste, digamos. Claro. Y finalmente lo que hace es convocar a las universidades norteamericanas y decirles, señores, tenemos que resolver un problema, tenemos el suficiente dinero, y crean un proyecto que se llama el ARPANET. El ARPANET es más o menos en los 60, 70, ¿no? Para conectar los computadores de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Terrestre y Marina, ¿no? La Marina. Ahí es donde nace básicamente el ARPANET, que sería el proyecto de redes, que sería más o menos el abuelo de Internet, ¿no? Pero fíjense, eso es más o menos por el 70. Y el año 73 había otra, la tecnología avanzaba por otro lado y llegábamos a los teléfonos inalámbricos. O sea, ya
podíamos tener unos inmensos teléfonos inalámbricos, una antenota grande del año 73. Claro, pero no eran los teléfonos móviles. Ah, no, todavía eran los teléfonos móviles. Era solamente un teléfono inalámbrico. Es como que agarraras tu aparato grande, así tu receptor grande, y andabas en... Y andabas con el... Claro. Lo que se veía, creo que generalmente lo que está mencionando, el de las guerras, ¿no? Que Claro. tenían que irse a un lugar, agarrar el equipo y con el teléfono grande hacer Claro. la comunicación. Exacto. Y ya, miren, el teléfono inalámbrico aparece el año 1973. Pero 10 años después es que se crea el teléfono celular, que también tenía casi el mismo tamaño, pero la ventaja es de que ya se podían tener comunicaciones donde hay una movilidad completa de lo que se llama los celulares, ¿no? Se llama telefonía celular porque resulta que cada antena que transmite la señal de un móvil va a una celda, ¿no? Una especie de celda, se va repitiendo, se va rebosando antenas, celdas, por eso que se llama celular, ¿no? Y ahí es donde, pero sin embargo, este primer teléfono era analógico, o sea, solamente te servía para comunicación de voz. La única ventaja era que tenías por un lado el teléfono de Graham Bell, que era cableado, y lo tenían en sus casas, algunos, a fijos, claro, lo que llamaban los teléfonos fijos, pero a la par ya había una telefonía celular que comienza el año 83, donde tenía ese teléfono móvil, pero era analógico, ¿no? La ventaja es que te daba movilidad. Entonces, recién, y ahí comienza pues la primera generación de telefonía celular, que es lo que llaman 1G, totalmente analógico. Empezamos con los Gs ahí entonces. Claro, ahí viene la G, viene de generaciones. Y luego después, el año 1990 es que con el avance de la conversión de la tecnología analógica a digital, básicamente en los medios de transmisión, no entre los humanos, porque finalmente los seres humanos seguimos siendo analógicos, ¿no? Nosotros no hablamos como marcianos ni como robots, ¿no? Nosotros hablamos en forma analógica, vemos en forma analógica, sentimos en forma analógica. Por lo tanto, lo que se hizo es la conversión básicamente entre el origen y destino de la comunicación, el transmisor y el receptor, ¿no? Claro. Y aparece luego el año 90 la telefonía móvil digital, que soportaba dos cosas: voz digitalizada y también tenía los primeros mensajes de texto, ¿no? Famosos SMS, que son los servicios de mensajería corta. Empezó a desarrollarse eso que parecía un mundo de ciencia ficción. Exacto. ¿Cierto? Entonces, exactamente. Y al final... En particular, digamos, esa en la que uno puede comunicarse con personas de diferentes puntos del planeta, ya no solamente ya que escuche la voz, sino que vea la imagen también. Claro, Entonces, claro. Eso ya es súper. Claro, y eso vamos a hablar luego, porque Sí. después del año 95 es que se crea el Viper, ¿no? El El Viper era un elemento donde simplemente mandaban anuncios de mensajes cortos, ¿no? Sí, sí, sí. A tal punto que la persona, para ser ubicada, tenía su teléfono celular y también tenía su Viper. Allá. El Viper recibía mensajes solamente, ¿no? Puedes enviar o recibir mensajes. Y luego el año 2000 es que aparece el smartphone, ¿no? El famoso BlackBerry, primero fue el BlackBerry, pero tenían teclas, ¿no? Físicas. El iPhone aparece el año 2007. El BlackBerry es el 2000. 7 años después aparece el primer iPhone. El iPhone ya tenía la ventaja del ser touchscreen, la pantalla, porque también la tecnología de las pantallas ya tenía la pantalla táctil. Yo podía hacer eso y simular el teclado dentro de la pantalla, ¿no? Y luego viene ya pues las generaciones del año 2015, aparece el primer teléfono con Android, aparece el 2008, por ejemplo. El Android venía a ser el sistema operativo para manejar los teléfonos smart. Y luego aparece más o menos si hacemos la generación de los teléfonos móviles, veremos que en el 80 aparece el 1G, que lo dijimos antes. La segunda generación, el 90. La tercera generación ya es cuando como el internet ya estaba más o menos bien posicionado. Estamos hablando del año 2003, porque justo el internet que se originó con el ARPANET solamente servía para comunicaciones de texto. Eran correos electrónicos, modo texto, no soportaban más nada, ¿no? Entonces, por ahí dicen que desde la creación del famoso World Wide Web, que es el famoso www, la telaraña mundial, encargaron a una persona del CERN, me parece de Suiza, que reparta información a los investigadores de todo el mundo, en imágenes, en videos, en audio y texto, y antes tenía que enviar por correspondencia, pues, ¿no? Porque también había un medio de comunicación que era las correspondencias, ¿no? El correo postal, ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora ha sido totalmente reemplazado por las comunicaciones actuales. Entonces, ¿qué pasa? Que este investigador de Suiza, del CERN básicamente, crea un código que es el HTML para crear las famosas páginas web, donde en vez de estar enviando información por separado por correo postal, simplemente coloca el hipervínculo, y con lo cual ya puedo yo compartir diferentes formatos. Pero para eso también, en paralelo, ya los correos también podían ya enviarse otro tipo de información, ¿no? Aparece el famoso MIME, que era una especie de una extensión, ¿no? De multimedia, donde tú puedes agregar al correo electrónico no solamente texto, sino ya pueden ser fotos, música, videos, ¿no?
y eso básicamente se agrega el año 2003 a la telefonía móvil 3G que soporta el internet de baja velocidad, pero ya tenía internet. Actualmente, como ya tenemos todos los formatos que soportan a partir de 3G, entonces entramos en una guerra que se llama ¿cuántos bits eres capaz de enviar por segundo? Eso se llama la velocidad de transmisión. Entonces, en este momento existe la pelea, la tecnología cada vez aumenta más y más bits por segundo, ¿no? Por ejemplo, la telefonía 3G tenía una velocidad más o menos de 2 megabits por segundo, 2 millones de bits por segundo. Pero el 4G lo supera y son 100 megabits por segundo, 100 millones de bits por segundo. Yo recuerdo todavía que era dificilísimo bajar una canción o, digamos, transmitir una canción, demoraba un montón. Eso ya ha sido claro, largamente superado, ¿no? Porque inclusive, en términos de lo que antes se demoraba 1 hora 40 minutos bajar por un video, eso la han ido con mayor velocidad de bits por segundo, tú acortas el tiempo de descarga. Entonces hoy en día, por ejemplo, el 4G nada más tiene 100 millones de bits por segundo. Y si hablamos un poco del internet, cuando el ARPANET en sus inicios la velocidad era solamente de 64 kilobits por segundo, o sea, era poquísimo, suficiente solo para enviar mensajes de texto, ¿no? Y con esto ahí yo quería aportar en el sentido de la necesidad que hace de transmitir, por ejemplo, videos en HD, imágenes en HD, ¿no? Y ahí vienen también estas terminologías, ¿no? De high quality, de HD, de músicas también con una mayor calidad, y eso hace pues que lo que mencionaba el señor Comerciando de la transmisión, ¿no? Como que me nace la necesidad de poder bajar una película en una calidad muy alta, entonces también necesito por el otro lado la transmisión, ¿no? Va a la par con estos conceptos que mencionaba. Claro, por ejemplo, un puntito en la pantalla que se llama píxel, y yo lo puedo representar por 8 bits. Significa que con 8 bits yo tendría que usar la potencia, que espero que se entienda mejor, 2 elevado a la 8, son 256. Entonces yo podía manejar 256 niveles de tonalidades de colores. Entonces, a mayor cantidad de nitidez o color que tú quieras, lo que le llaman ahora puede ser el HD, el Full HD, ¿no? Entonces todo eso implica mayor cantidad de bits por segundo, o sea, mayor cantidad de bits. Por lo tanto, la tecnología avanza. Entonces la guerra está pues en lograr velocidades de transmisión cada vez mayores. Por ejemplo, el 5G, ya para cerrar esta partecita, el 5G, por ejemplo, debería llegar. Bueno, en 2020, claro, justo en plena pandemia llega y la velocidad de 100 había subido a 1 gigabit, o sea, megabits por segundo, un gigabit por segundo, o sea, 1 gigabit por segundo. Y luego, el año 2028 ya está viniendo el 6G, que va a tener más o menos 10 gigabits por segundo, entonces por cada celda. Lo hace interesante porque ahora podemos pensar en conectar inclusive mucho más dispositivos, ¿no? Lo que vamos a hablar luego más adelante, si ya tengo velocidades tan grandes, puedo soportar una gran cantidad de equipos y no solamente ya teléfonos móviles o teléfonos inteligentes, sino podrían tener el tema de los sensores que ahora se conoce como el Internet de las cosas. Profesor Nicolás, ahí en el tema de la historia, sabemos que viajaste o estabas en Rusia haciendo estos estudios también en Rusia. ¿Podrías comentarnos ahí de alguna tecnología que podías haber visto que quizás viniendo aquí al Perú de repente ha sido un cambio repentino quizás, o alguna experiencia en relación a lo que estamos mencionando en las comunicaciones quizás que hacían en este país? A ver, mira, en esos tiempos, en cuestiones de, no necesariamente de comunicaciones, para intención, cuestiones de electrónica, me sorprendió a mí, digamos, fue, digamos, estas puertas que se abren y se cierran, digamos, en los aeropuertos, ¿no? ¿Esto qué año más o menos fue? Estamos hablando de los años 70, 80, pues, ¿no? 70, 80, que nosotros no veíamos aquí en Perú esa tecnología, ¿no? Todavía sí, creo, sí. No estoy seguro, pero eso, por ejemplo, me sorprendió, ¿no? Claro. Uno se acerca y dice, pues está cerrado, ¿cómo voy a entrar? Y pum, de repente se abre, pasas y se cierra. Eso es electrónica, bueno, esos sensores, ¿no es cierto? Eso es una cosa que me ha sorprendido. Luego, digamos, otra cosa que te sorprende cuando vas de provincias a cualquier parte del mundo, han sido las escaleras eléctricas, ¿no es cierto? Eso que te desconcentraba. Y aquí cuando llegó Plaza Vea y la gente se hacían colas solo para subir de repente en la escalera eléctrica, que imagínate, bueno, es un tema innato del ser humano, ¿no? de querer tal vez tener esa experiencia, vivir esa experiencia. El otro, el ascensor, obviamente, pues el ascensor, digamos, es una cosa, esa también era, no es tan nueva ya, pues, pero de todas maneras, claro, para uno que iba, digamos, de la provincia de Rioja o iba de Piura, entrar en contacto con esa tecnología
te dejaba desconcertado. Bueno, yo no sabías cómo. ¿A cuál piso? Dijo a él primero. Y justo en eso entramos a lo que nos decía el ingeniero Gumersindo, el IoT, ¿no? El Internet de las Cosas, ¿no? Que mencionabas de estas puertas. Y que ahora ya en muchos otros países se ve mucho esta tecnología, estar en contacto con las cosas que tenemos, nuestras puertas, refrigeradoras que se conectan a internet. Ahí, ¿cómo podríamos de repente visionar de repente aquí en nuestra región que en algún momento vayamos de repente a tener esta refrigeradora smart que sea capaz de poder conectarse a internet y poder comprar alguna de las cosas que necesitamos en nuestra casa, ¿no? Sí, justamente hace un instante escuché a Nicolás que decía que se sorprendió cuando una puerta se abre. Quizás se va a sorprender más si de acá a unos años, a unos 10 años, cuando te acercas a una puerta, se va a abrir y te va a decir buenos días, Nicolás, y te va a reconocer, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos en el diagrama historia de las telecomunicaciones, vemos que por un lado ya teníamos comunicaciones cada vez más rápidas, estamos ahorita en 5G, que va a conectar un montón de dispositivos, pero también las computadoras personales han ido avanzando por su lado desde el año 83 más o menos, cuando el mainframe se convierte en una computadora personal, un personal computer completita, que tiene una funcionalidad tan grande que todo el mundo la conoce, y luego también ya los tamaños de la computadora van disminuyendo porque la electrónica de la miniaturización ha hecho posible que ahora pues existan procesadores con varios núcleos, que tengan memorias mucho más cortas. O sea, antes las computadoras eran grandes, ahora son pequeñitas, tenemos las tabletas, el smartphone que es una computadora también, ¿no? Y ahí viene el tema de los transistores, claro, ¿no? Entonces, claro, pero de los tubos de vacío, o sea, en realidad, por un lado pues hay gente que se dedica a investigar el tema de los tubos, después los tubos fueron reemplazados por los transistores, después los transistores fueron reemplazados por los circuitos integrados, los circuitos integrados fueron reemplazados por el tema de integración a gran escala, cuando finalmente se diseñó el microprocesador, ¿no? Que ha hecho posible la era de las microcomputadoras. Y luego lo que tenemos ahora en cada laptop, en cada tableta, en cada smartphone, hay un microprocesador trabajando, procesa un montón de información que tiene una forma de comunicarse con el usuario, que es la parte de comunicaciones, pero también tiene una capacidad de almacenamiento, ¿no? Y eso es importante porque ahora más ligadas varias cosas. La velocidad de transmisión, o sea, cuánto eres capaz de comunicarte. Uno siempre dice, bueno, yo quiero que el internet siempre sea más rápido. Claro, el ser humano siempre está pensando en ver lo que vamos a hablar casi al final, es cómo yo puedo enviar una mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, y para eso están las velocidades de acceso a internet, ¿no? Cada vez van mejorando, van costando menos, el almacenamiento también cada vez es más barato y hay más potencia. Inclusive ahora ya existen, pues, lo que voy a hablar luego en un instante, después de las computadoras que eran solamente aisladas, vino la necesidad de comunicar las computadoras. Entonces se habla de una especie de red de computadoras. Y las redes luego, primero se comunicaban internamente y luego dijeron, ¿y por qué no nos conectamos también con otra red que está en otro lado? Y entonces nace la idea del internet, ¿no? El internet, pues, a partir del 93 se libera del ámbito militar, se va al ámbito comercial y empiezan a aparecer las páginas web y todo. De ahí da un salto bien grande, el año 94 más o menos, un salto bien grande la era de las comunicaciones por internet, ¿no? Que antes era impensable, ¿no? Porque antes solamente era el ámbito militar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, cualquier información que se maneje, audio, ¿no? O sea, el tema de voz, el video, puede ser convertida de analógica a una señal digital. Entonces todos son unos y ceros que van a viajar por todos lados, se almacenan. Pero también había otro mundo que es el tema de los sensores. Los sensores que son capaces de detectar, por ejemplo, diferencia de temperatura, presión, medición del suelo. O sea, todos son elementos analógicos, ¿no? Que sensan alguna característica de un parámetro que tiene la naturaleza misma. Pero después se dieron cuenta, ¿y por qué no digitalizamos también los parámetros de esos sensores? Convertimos, lo almacenamos, lo transmitimos y se acabó. Por lo tanto, entramos a la era que se llama ahora, pues, hoy, pero lo puedo enviar por internet y aparece el internet de las cosas. Lo que antes se llamaba domóticas, que es la automatización de las casas para prender la luz y todo lo demás, finalmente ahora se conoce como internet de las cosas y se va un poco más allá, que se llama web de las cosas. Ahora, con respecto al tema de yo hace muchos años hablaba decía pues que en un futuro la televisión va a tener, va a conectarse a la red, y era un poco impensable porque estábamos hablando, recién aparecía la televisión, ni modo que se va a conectar, pero miren, ahora hay los Smart TV porque se conectan a internet. Y luego se hablaba de que, siempre decía como broma yo, el futuro va a ser que vas a tener en tu casa una refrigeradora inteligente, ¿no? ¿Y qué va a hacer la refrigeradora? Solito va a hacer su pedido a una tienda para que te traigan los productos, pensando que si está en un lugar donde se ponen las bebidas, la carne, luego la refrigeradora va a hacer tiene un sensor que va a avisar falta tal cosa y lo va a pedir directamente al mercado, y luego al dueño solamente le van a pasar la factura que se va a descontar en su tarjeta de crédito y listo, ¿no? Él nunca se ha enterado de qué es lo que está pasando, pero ya la refrigeradora ha hecho su compra por anticipado, ¿no? Entonces eso va a haber, ¿no? Pero todavía ahorita no es tan comercial. Ahora, lo que sí es cierto es que en cada equipo electrodoméstico actual ya tiene una parte que se llama microprocesador.
Y cuando tiene un microprocesador significa que puede ser programable. Simplemente todo va a ser una casa totalmente conectada, donde inclusive existen hoy en día, por ejemplo, los asistentes personales, ¿no? Que son equipos como computadores esto que está en hablan contigo. permanente evolución, en Exacto. permanente, digamos, desarrollo, y parece que eso no termina nunca, porque ya viene la tecnología cuántica, ¿no es cierto? Interviene ahí la nanotecnología, la tecnología cuántica, en las telecomunicaciones también, ¿no es cierto? Claro, pero para llegar ahí todavía, una vez que ya tenemos sensores, por un lado, el Internet de las cosas, lo que antes tenía cada compañía un centro de datos, con servidores que almacenaban datos, que tenían comunicaciones. Ahora se habla de los data centers que son alquilados como servicios. Y eso justamente es la nube. La nube pues está compuesta, es un data center que está lejos de nosotros y que nos alquilan almacenamiento, procesamiento, comunicaciones. Y eso básicamente es lo que se llama el cloud computing, que es muy conocido ahora. El Internet finalmente cada vez es más grande, va a crecer. El Internet es como un conjunto de redes que están interconectadas a través de dispositivos llamados routers. Pero inclusive hay proyectos interesantes de llevar Internet también a lugares remotos, alejados, por el proyecto Aquila de Facebook, ¿no? Que seguramente habrán escuchado. Ahora inclusive hay la propuesta de Elon Musk de querer colocar unos satélites de baja órbita, ¿no? Como 4.000 satélites en órbita ahorita. Claro. Starlink. Ajá, los Starlink, sí. Entonces, pero eso ya entra en un terreno cuando las ondas de radio o televisión se empiezan a propagar por el aire, entonces ya tienen diferentes características. Hace un rato Nicolás dijo que escuchaba emisoras de Lima, otro lado, cuando se transmitía en AM, ¿no? En amplitud modulada, que era una forma de enviar la voz. Pero las señales de FM no se podían ver a distancia porque requieren de un parámetro importante que es la línea de vista. Después se dieron cuenta que si aumento la frecuencia de alguna señal de audio, yo puedo hacer que la señal rebote en la ionosfera y llegue pues a cualquier lugar del planeta y aparecen lo que se llaman los radioaficionados, que era el primer inicio para conectar el mundo a través de la radio, que fue reemplazado por supuesto por internet, ¿no? Y luego el tema de los satélites, el satélite inicialmente tenía más o menos el satélite quiere hacer eso, digamos, con las señales, o sea, claro, para que llegue a cualquier punto del pues el planeta. satélite inicialmente había sido pensado para ser un satélite espía, ¿no? Y que se ubicaba en la órbita geoestacionaria, que es la línea ecuatorial, un cinturón que estamos a 36.000 kilómetros de altura, ahí se colocaban los satélites. Pero el problema del satélite es que la distancia son 36.000 kilómetros, obviamente un problema de latencia, ¿no? O demora en la señal de ida y vuelta, porque es bastante distancia. Entonces empezaron a ver otras alternativas de poner satélites más bajos, a 500 kilómetros, que son los satélites que le llaman de baja órbita o LEO, que justamente uno de los tantos proyectos que hay es el tema de Elon Musk con su tema de X-Space, es la empresa que va a colocar. El otro es Starlink, sí, Starlink, que también es una forma de llevar internet pues, a lugares más recónditos. No interesa dónde estés ubicado, total, desde arriba todo es cortísimo, ¿no? Ahora, hay una pregunta que mencionaba el profesor Nicolás, es ¿por qué tantos satélites? ¿Por qué? Porque Elon Musk está mandando casi mensual satélite. Mencionabas por el tema de la rotación de la Tierra y esas cosas. Lo que pasa es que en el caso de los satélites geoestacionarios, los países se comunican solamente con un solo satélite. ¿Por qué? Porque el satélite gira junto con la Tierra, se llama geoestacionario. O sea, en relación a la Tierra es como estaría estático y se mueve. Se mueve junto. Pero como la Tierra se mueve en ese sentido y no en el sentido por el norte-sur, entonces, por ejemplo, para cubrir el globo terrestre del norte había que colocar por lo menos 3 satélites. En determinado momento, el satélite va a servir a uno, después va a ser otro, van a intercambiar información entre ellos. Entonces, ¿qué pasa con los satélites de baja órbita? Que para poder comunicar, como ahí no se mueve nada, o sea, en realidad la Tierra se mueve y ellos no se mueven, entonces la idea aquí es crear una especie de maraña de satélites, una red de satélites para cubrir totalmente el globo terrestre. Telaraña. Claro, de tal manera que tú puedes enviar información de un lugar, con Perú, y quieres ir a, no sé, a Alemania. Va a Perú y por la red de la maraña de satélite va y baja solamente en Alemania. Ya. O sea, ya no tiene que hacer como antes el salto, que iba arriba, bajaba, subía, bajaba. Ahora solamente ya es una maraña, es una red de satélites. Ahí lo que yo podría indicar es de que también se estaba viendo la forma de, más por un tema de marketing, más un tema de publicidad también, porque lo que se sabe, y esto también está trabajando en un más, es de que en algún momento podamos ver en el espacio una publicidad inmensa, entonces que todo América lo podría ver. También tiene esa idea con estos satélites de transmitir esa información y ver como un holograma, ¿no? Ver toda la publicidad. Eso también es lo que tengo una información de haber leído en un sitio web de Rusia, y que mencionaban que también están viendo ese tema de los proyectos y de los satélites que mencionaba. Pero ahí para ya ir finalizando con nuestro podcast, yo quería hacer una consulta. ¿Cómo ve usted el tema de las telecomunicaciones en el futuro? ¿Cómo se van a comunicar? Yo tengo la idea, por ejemplo, de que
nosotros en la función docente aquí en el Instituto Tecnológico, quizás en algún momento nuestros hologramas vayan a estar en las aulas, que la comunicación, las telecomunicaciones sean así, que por ejemplo su holograma del profesor Nicolás esté en el aula 1, 2, 3 y 4 y dictando de repente distintos temas, ¿no? Por decir, no sé, quizás podríamos llegar a este nivel de telecomunicación o de comunicaciones. Sí, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años había un dibujo animado que se llamaba La Familia Los Supersónicos. Los Supersónicos, eso se me quedó bastante grabado porque decía pues que ellos podían comunicarse con una persona solamente presionando un botón acá en la muñeca en su reloj y aparecía la imagen que ahora se conoce como holograma, ¿no? Y la comunicación podía ser así. Entonces lo que yo preveo en el futuro es que vamos a lograr, y se está trabajando mucho en eso, es que va a haber una comunicación que se llama cara a cara, pero entre una persona real y un holograma. Un holograma que va a aparecer y para poder mirar un holograma vas a verlo inclusive en 3D. Como hay un problema que no se resuelve, que es el tema de los ojos, ¿no? Los ojos son como cámaras de video o cámaras fotográficas que digamos toman fotos a 20 imágenes por segundo. Entonces si yo, sin embargo, el ojo, el diseño de los dos ojos hace posible que tú veas una sola imagen teniendo dos cámaras. Entonces, y eso desde el punto de vista tecnológico no se puede lograr. O sea, por ejemplo, en este momento se está haciendo la grabación, es imposible que con las dos cámaras me apunten a mí y salga una sola imagen. No, van a ser dos imágenes. Y solamente el cerebro humano es capaz de mostrar una sola imagen teniendo dos cámaras de video. Entonces, la única manera, por eso que no existe ahora la televisión 3D, ¿no? Pero sí existe el audio estereofónico, que es el tema del sonido espacial, porque tenemos dos oídos que me da un sentido espacial de las cosas y puedo saber de dónde provienen los sonidos. El ojo humano me permite ver las cosas en 3 dimensiones, nosotros somos seres tridimensionales. Entonces, ¿qué va a pasar? En el futuro te van a colocar a ti, Nicolás, Emanuel, te van a colocar una lente de contacto que te permite ver en 3D y vas a ver a la persona que quieres comunicarte, solamente lo llamas, pum, y va a aparecer la imagen y vas a hablar con ellos porque hay los infrarrojos, ¿no? Que permiten ver en la oscuridad. No, sí, pero en realidad el holograma va a ser una imagen que te traslada en el tiempo. Es como si te hubiese llevado un momento, pum, y te pone ahí encima. Yo podía tener una mesa como esta donde hay 3 invitados más, uno acá, otro allá, otro acá, pero tenías hologramas. Pero que no están presentes ninguno. No, pero es un holograma. El futuro va a ser eso. Y eso puede interactuar con el holograma. Claro, probablemente eso va a ocurrir, no sé, de acá a unos 30 años. Va a ocurrir que... ¿Y eso no lo podríamos hacer, esa convergencia con el Meta de Facebook, con esta tecnología del Sí, porque, bueno, ahí también hay otros términos. Realidad aumentada, ¿no? Claro, por ejemplo, se habla ahora primero se habla de realidad virtual, que en realidad ya es, la realidad virtual es simplemente eso lo que estoy hablando ahorita, es antes usaban unos lentes especiales para poder visualizar en profundidad una imagen virtual, pero sin embargo, yo puedo reemplazar esos lentes, te pongo unos lentes de contacto y luego normalmente tú llamas a cualquier persona, en vez de verlo en una pantalla plana, tú lo vas a ver en un holograma en 3D. Ahí lo vas a ver a la persona, vas a hablar con gestos y todo, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir en un momento determinado. Ese es un tema. Y el otro tema que va a ocurrir es el tema de la comunicación cerebro-máquina. Hoy en día están haciendo experimentos en los cuales las ondas cerebrales pueden servir a algunas personas para convertir lo que ellos piensan en texto, ¿no? O en audio, ¿no? Entonces, pero en el futuro va a ser eso, o sea, va a haber una comunicación hombre-máquina, de tal manera que tú puedes hablar de algo que se llama, pues, no sé, telepatía, ¿no? O sea, tú puedes transmitir acá el mensaje y le envías al otro cerebro. O sea, lo que hacer mente a mente, comunicación mente a mente. Y también quizás grabar tus sueños, ¿no? Grabar tus sueños de repente, si tú eres ¿no? capaz de colocar una interfaz de máquina en tu cerebro, primero están haciendo ahora experimentos para personas que tienen discapacidades, ¿no? Pero en el futuro va a ser algo tan común como que simplemente yo puedo leer lo que hay en el sueño, puedo grabar tu sueño, o sea, puedes grabar el sueño de cualquier persona y hacer un análisis interesante, ¿no? Entonces, para entender qué significan todo lo que sueño. Mis sueños se convertirían en películas de claro. Hollywood. Y luego después, si de repente, claro, te vuelves un productor de televisión de tus sueños, ¿no? Y va a decir hoy que siga soñando el profesor Nicolás porque él tiene sueños interesantes. Claro, sueños eróticos. A ver, en el mundo existen más o menos unos 190 y tantos de países, ¿no es cierto? Sin embargo, digamos, los líderes en tecnología de las telecomunicaciones y de todo el mundo digital son muy pocos, ¿no es cierto? Creo que lo que estábamos conversando ayer era, digamos, que había 2 o 3 países que producían, pues, los famosos chips, ¿no es cierto?
que eso, digamos, no se puede producir en cualquier parte del mundo. Y esos chips están gobernando el planeta, digamos, inclusive para la guerra, digamos, por ejemplo, para los buques, para los submarinos, para los mismos satélites. O sea, todo está, como se dice, en este mundo dependiendo de los chips. Pero los productores de chips son, ¿quiénes? ¿Taiwán? Creo que y Estados Unidos, creo que no, Taiwán creo que y Corea del Sur. Ahí, por ejemplo, ¿qué papel jugamos nosotros, digamos, en todo esta onda, este mundo, digamos, de la cuarta revolución industrial, de la revolución digital? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestro lugar, digamos, en esa disputa tecnológica o en ese mundo tecnológico? ¿Estamos solamente en condición de usuarios o algún aporte tenemos? Consumidores nada más. Claro. En realidad, si las condiciones se hubiesen dado como ha ocurrido en China, en Taiwán, ¿no? Que finalmente empresas importantes de Estados Unidos y otros países se fueron para allá, ¿no? Se han ido para allá en realidad. O sea, no es que la tecnología es de los chinos o de la India. Algunos, obviamente, la China pues ha tenido la ventaja de poder captar, así como los japoneses, tecnologías que se están usando y compiten igual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú no se dan las condiciones porque no tenemos ni siquiera una fábrica de componentes electrónicos, ni más básicos, que se requiere obviamente una inversión tan grande. Ni siquiera ensamblamos automóviles, ¿no? Que sería lo más sencillo, ¿no? O sea, ya me acuerdo hace muchos años, en el Perú sí se ensamblaban. Aunque se está anunciando que en Chancay va a haber, digamos, una fábrica, ensambladores de autos, sí. Pero también de los teléfonos. Ahora, el tema de la tecnología es que en realidad sí, en las fábricas son muy pocas en realidad que construyen de todo, ¿no? O sea, hay fábricas que solamente construyen componentes chips, muy puntuales, ¿no? Componentes, cámaras para teléfonos celulares, inclusive hasta el tema de chasis y todo. O sea, en realidad es una producción descentralizada, claro, digamos. En realidad producen en serie y son especialistas en un tema puntual, ¿no? Y no sé si recuerdan, después de la pandemia hubo una escasez con respecto a la atención a la demanda que había de componentes electrónicos. Sí, claro. O inclusive para comprar una computadora se demoraron varios meses, ¿no? Porque la producción... Las cadenas de producción se habían roto. Claro. Entonces, porque no es que la empresa lo hace todo, o sea, en su sitio, sino que lo hacen en diferentes lugares y al final lo que aparece son empresas que integran cosas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer el intento de ver si integramos comprando chips de acá, de otro lado, quizás construyendo de repente el chasis, ¿no? O algo que se pueda hacer, algo que sea nuestro, pero obviamente no podemos hacerlo todo. Pero o sea, tenemos alguna fortaleza en este mundo, hacemos algo, software, hardware. Y lo curioso es que hay muchos latinos, o sea, muchos peruanos que trabajan en estas compañías grandes, claro. Pero solamente porque si vienen acá obviamente no tendrían dónde hacer el trabajo, ¿no? Pero sí saben hacer. Desde el punto de vista, digamos, de profesionales. De capacidades humanas, exacto. No hay ningún... Entonces, sin embargo, también el mundo tiende a algo que es importante, que finalmente los equipos electrónicos tienen la parte que se llama el hardware, que es la parte física, la parte dura, los chips y todo lo demás, los componentes que son visibles, ¿no? Tangibles, pero existe ahora algo que los controla, que es el software. Entonces el software, que es primero, cada equipo tiene un sistema operativo que hace posible que arranque el equipo, después que gestiona los recursos del equipo, ¿no? Todo lo que usted hace en su celular finalmente está gestionado por un sistema operativo. Entonces va a llegar a un punto en el cual el hardware va a ser una especie de commodity, como le llaman, un equipo que en realidad no va a tener mucho valor si es que no le pones el software adecuado. Entonces ahora inclusive ya hay una tendencia. Pues podríamos centrarnos en la producción de software. Claro, entonces ya hay una tendencia ahorita donde cualquier cosa que tú hagas hoy en día lo defines por software. Entonces eso se llama el Software Defined Networking, como redes definidas por software. Software Defined Storage es almacenamiento definido por software. Data Center definido por software. Procesamiento definido por software. O sea, todo es programación. Entonces las tecnologías, las carreras que básicamente van a tener un futuro grande es cuando llegue la convergencia, donde todo va a ser programable. Todo va a ser lo que se llama inteligente, porque hay un procesador de por medio que tú le vas a dar funciones, le vas a dar órdenes, y finalmente va a ser la programabilidad lo que va a ponernos al nivel. A cualquier ingeniero técnico en el mundo vamos a estar de igual a igual, porque ya no dependemos de la construcción del hardware, solamente nuestro cerebro y el acceso a los códigos para programar, ¿no? Hemos visto todo este viaje en la historia de las telecomunicaciones.
telecomunicaciones, desde las señales de humo y a nuestra actualidad. En el tema de la historia, ¿qué aspectos positivos o negativos consideras que han ido cambiando en relación a las telecomunicaciones, ¿no? Y más quizás orientado a los jóvenes, ¿no? que están metidos en el mundo de esta conectividad. ¿Qué aspectos positivos o negativos podríamos de repente rescatar o ponerlos en mesa aquí para que nuestros oyentes... Los aspectos positivos que hay que rescatar es que dice, como dice, prácticamente tenemos la biblioteca universal a nuestro alcance. O sea, cualquier información, digamos, lo puede conocer un inglés, un francés, un chino, un japonés. Nosotros también lo tenemos a mano, ¿no es cierto? Y podemos, digamos, hacer uso de acuerdo a nuestras necesidades. Eso es la mayor cantidad. Ahora, porque antes estudiábamos y teníamos pocos libros, poco acceso a la información, digamos, y entonces se robaban las hojas, se llevaban los libros, entonces era todo un lío, ¿no? O cuando te llevaban el libro, tienes que esperar en la biblioteca hasta que te devuelvan el libro para que tú también puedas tener acceso a esa información. Exactamente, ya te devolvían el libro ya pues con la página mochada y rota, ¿no es cierto? Y esas cosas, por ejemplo, ya está superado. Esta cosa ahorita, aún con dominio solamente del español, ¿no es cierto? Del castellano. Pero si dominas otras lenguas, tu universo se amplía, ¿no? Claro. O sea, la próxima tarea no solamente va a ser solamente aprender inglés, sino también tienes que aprender chino. Claro. Ya, porque el epicentro, digamos, del desarrollo tecnológico se ha trasladado al Asia, porque ahí están los chinos, están los japoneses, están los coreanos, están los de Malasia, de Singapur y toda esa gente. Entonces el Asia, nosotros estamos compartiendo espacio, por lo menos el espacio marítimo con los asiáticos. Son nuestros vecinos, están al otro lado del charco. Entonces, ahí esa parte es la positiva, pues, ¿no es cierto? La accesibilidad a imágenes, a tecnologías, a divertimento también, ¿no es cierto? Claro. Que también es importante, ¿no es cierto? Pero también tenemos la dependencia, pues, la dependencia, digamos, la hiperdependencia, tanto profesional como digamos, se ha convertido en una epidemia, una pandemia, más bien, digamos, que está causando problemas en el mundo académico. Los niños, digamos, ya de 2, 3 meses, ni que hablar de años, ya, digamos, eso se están manejando como expertos, digamos, y la única manera que lo puedes tener tranquilos es dar tu teléfono y cállate. Sí, y ahí se mantiene. Eso sería un aspecto negativo, ¿no? Claro, el aspecto negativo de la hiperdependencia, ¿no es cierto? De la tecnología, que causan neurosis inclusive, ¿no? En algunos casos, y que requiere de tratamiento, porque se va a convertir en una dependencia, pues se convierte nos convertimos en esclavos del smartphone, ¿no es cierto? Y a eso sería pero eso se puede controlar. Ya en el aula es complicado, digamos, combinar teléfonos con una información con real de humano. Tienes que competir, digamos, con estas adicciones, en el aula, ¿no es cierto? Entonces la cosa es cómo convertimos esa adicción en un uso productivo, un uso en el aula mismo, ¿no? No es fácil, pero sí se puede lograr. Sí. Ingeniero Comerciando, ¿algo más que podríamos de repente aportar en estos aspectos positivos de la hiperconectividad? Sí, por ejemplo, lo que no hemos comentado acá, que aparte de la realidad virtual, la realidad aumentada que se usa bastante, cuando tú en un ambiente físico tú generas algo virtual, es la realidad aumentada, que tiene proyectos interesantes. Lo que sí sería bueno recalcar es que hoy en día se está usando y está muy de moda la inteligencia artificial, no que en realidad data pues de hace 40 años, sino que la tecnología no estaba lista, ni en el hardware ni el software, no había tan procesadores tan rápidos, ni había elementos que puedan almacenar información tan grande como el famoso Big Data. Por lo tanto, ahora sí está listo, por eso es que ahora está de moda. Ahora, la inteligencia artificial se tiene que usar como una herramienta, como un asistente que te ayuda a hacer algunas tareas, pero no puede reemplazar totalmente las decisiones que tú tomes. Entonces, verlo de esa manera, ¿no? Así como yo uso la computadora como una herramienta, pero no puedo hacer que la computadora pues me diga todo lo que debo yo saber o hacer. Entonces, vean a la inteligencia artificial como un elemento auxiliar para simplificar sus tareas. O sea, el cerebro humano todavía sigue siendo hiperpotente. Exacto, porque al final lo que se llama ahora la inteligencia artificial tiene su historia pues desde las famosas redes neuronales, donde se querían reemplazar las neuronas, que no se entendía. Después alguien descubrió que las neuronas se comunican a través de unos axiomas, ¿no? Que hay una especie de red, pero no se puede identificar en qué parte del cerebro está, por ejemplo, el almacenamiento. Y tampoco se puede medir la capacidad de almacenamiento. ¿Y qué parte del cerebro es el procesador? ¿O son todos, o son partes, o tiene un montón de procesadores? ¿Dónde están ubicados? Pero ¿Y por qué tenemos dos cerebros? O sea, un cerebro izquierdo y derecho. O sea, a uno le llama el tema artístico, el otro el tema lógico-matemático. En todo lo que existe hoy en
en día de alguna manera es una réplica artificial de lo que ya existe en la naturaleza, existe en el ser humano. Temas como robótica, el video, el audio, todo eso ya de alguna manera el ser humano la lo va... automatización, Exacto. la robotización. Claro, los robots que al final, por ejemplo, crear una mano robotizada pues implica un montón de cosas, porque el diseño de un dedo por ejemplo, implica pues, tiene un montón de articulaciones, ¿no? Y mover un dedo nomás es complicado. Yo, por ejemplo, podría decir, ¿cómo a alguien se le ocurrió diseñar una mano que si yo le corto este dedo, no tiene sentido, no puedes agarrar absolutamente nada. Entonces, el diseño es perfecto, ¿no? Del cuerpo humano. Entonces, sin embargo, la hiperdependencia de la tecnología, quienes hemos venido de la época que no había dependencia tecnológica, por ejemplo, yo en la época escolar, en primaria, cuando estudié en Chasuta, en la primaria, en la secundaria, generalmente usábamos alcusas o lamparines en la noche, no había electricidad, no había energía eléctrica, no había iluminación. Ibas con hollín en la nariz y ibas a la escuela, sí, ¿no? Y luego también el tema, era un lujo tener una Petromax, ¿no? Para prenderlas en momentos especiales que tenían luz. Hasta que llegó un grupo electrógeno y luego, yo me acuerdo cuando me fui de acá a Lima a estudiar, acá todavía no había televisión, pues, ¿no? Pero los escaparates tenían televisión, pero con VHS, ¿no? ¿Ustedes recuerdan que antes las películas venían en VHS, que se ponía una película y se podía ver? Ahora eso ha sido reemplazado completamente, ¿no? No hemos hablado ahora de que en realidad el mundo digitalizado, el almacenamiento de las películas, desde Charles Chaplin hasta la actualidad, están pues ahora en servidores de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, el sistema Netflix. Netflix te vende películas por demanda, tú pagas mensual, pero ellos no tienen un centro de datos, por ejemplo. O sea, ellos dicen, pero ¿para qué voy a tener un centro de datos si lo puedo alquilar a Amazon, AWS? O sea, hacen uso de recursos de otras empresas grandes para poder llegar a esto. Ahora sí, como recomendación, traten por lo menos de hacer una desintoxicación de la tecnología, haciendo por lo menos 1 o 2 días desconectados completamente. Váyanse a un lugar tranquilo donde no llega ninguna señal electromagnética, donde inclusive no haya luz, ilumínese con los rayos solares y cuando llegue la tarde pues un lamparín. Comuníquese si gustan con señales de humo, hagan fogata, pero desconecten por lo menos volver a lo primario, claro, para que vean que en realidad no hay que ser muy dependientes de la tecnología, porque eso te crea un hábito que va a ser difícil que puedas hacer otras cosas. Nosotros somos tan inteligentes que todo lo que tenemos alrededor, la tecnología es una herramienta, no podemos dejar de pensar, dejar de hacer cosas que en realidad antes se hacían. Ahora inclusive para ver la televisión, estás tan sentado en tu sitio, ahora es todo control remoto. Antes había que bajar a mover el canal, ¿no? Y luego mover una antena ahí arriba para enfocar bien la señal. Esas cosas, ¿no? Hay que volver, por lo menos les recomiendo a todos los que están escuchando, hagan una especie de descanso o desconexión completa por su salud, ¿no? Por la salud propia. Desconéctense de cualquier dispositivo, apaguen todo, no vean televisión, no usen su teléfono por lo menos una vez al mes, un día entero. Gracias. Ha sido un viaje interesante, estar aquí con nuestros invitados ha sido espectacular. De verdad he aprendido mucho, espero que la audiencia también haya aprendido mucho. Pero un mensaje final para terminar ya este podcast, profesor Nicolás, a nuestra audiencia. Dije al comienzo, digamos, el tema tecnológico, el tema científico, el tema de innovación es nuestro tema. Eso debe ser, digamos, el tema central. Somos un instituto tecnológico, ¿no es cierto? Y tenemos que ver con eso. Y porque a pesar de todas las limitaciones, acá producimos tecnologías adecuadas o tecnologías adaptadas, pero sí producimos tecnología. Podemos hacer máquinas, herramientas, equipo, y con todas las carreras, las especialidades que tenemos, si es que nos juntamos, podemos hacer alguna máquina extraordinaria. Creo que ese potencial tiene que ser, digamos, aprovechado, y el mensaje es eso, ¿no? No perdamos las esperanzas, potencial humano existe. Digamos, si nos organizamos mejor, podemos producir cosas extraordinarias. Sí, igualmente, hoy en día pues estamos hablando de la 4ª revolución industrial. La primera fue con las máquinas a vapor, luego vino el tema de la electricidad en la 2ª revolución, la 3ª venía a ser el tema del internet, y hoy en día está el tema de los robots colaborativos, donde hay una confluencia de todo lo que hace el ser humano con los robots. Y de acá desde el instituto nosotros podemos también ponernos a nivel de lo que se habla mucho, el tema de la investigación. Nosotros hacemos acá desarrollo tecnológico, pero no puede haber desarrollo tecnológico si no hay investigación. Desde una investigación básica podemos hacer el famoso I+D, pero también podemos hacer innovación cuando hagamos algo que realmente le sirva a las personas. Y finalmente eso puede generar pues un emprendimiento, una empresa que geste y haga cosas.
Y nosotros tenemos acá las capacidades suficientes, las competencias para poder lograr que el instituto haga desarrollo tecnológico al servicio del departamento de San Martín o de la región San Martín y a nivel del país. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este primer episodio de Podcast Nororiental. Si les gustó este contenido, no olviden dejar su like, suscribirse y dejar algunos comentarios para poder seguir dando más información en relación a la tecnología, la ciencia, y también en algún momento vamos a hacer entretenimiento, porque de lo que se trata aquí es divertirnos un poco conociendo mucho de lo que hacemos aquí en la institución, y también para darles estas informaciones que el día de hoy habíamos hablado de la historia de las telecomunicaciones. Muchas gracias, espero que se conecten, ya les dije, suscríbanse a nuestro canal y dejen su comentario. Muchas gracias, nos vemos en otro episodio. Bienvenidos al futuro, donde el conocimiento es rey. Investigación y tecnología, todo lo que quieres saber. Ya con el podcast llegó, el entretenimiento está en acción. Con datos y diversión, esto es lo que te da emoción.